De todos los episodios que Lucas narra en el libro de los Hechos, seguramente el más impactante y más recordado es lo que ocurrió el día de Pentecostés en Jerusalén. En ese día el Espíritu Santo se manifestó de manera espectacular sobre 120 creyentes que aguardaban la promesa del Padre dada por Jesús, y lo hacían juntos y en oración. La experiencia más importante, tanto a nivel individual como colectivo, fue, como dice el texto, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 4. Esta misma experiencia volvió a repetirse varias veces más, como leemos en 4:8, el versículo 31, 6:3, 7:54, 9:17, 11:24, 13:9 y el versículo 52. Esto significó que estos hombres y mujeres vivieron lo que Jesús había prometido, como leemos en capítulo 1, versículo 5. Es decir, fueron bautizados con el Espíritu Santo, o sea, sumergidos en él. En el libro de los Hechos, este control del Espíritu sobre toda persona del creyente, espíritu, alma y cuerpo, se menciona utilizando diversas expresiones. En el capítulo 1, el versículo 8, Jesús hace referencia a esta experiencia diciendo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. En 10:44 leemos: el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. La expresión similar, o una expresión similar, aparece en el versículo siguiente, cuando Lucas describe la actitud de asombro de los judíos a ver que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. En 10:38, Lucas cambia la figura cuando, hablando del Señor, dijo: me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo. Notemos los verbos que se utilizan para describir la llenura del Espíritu: ser llenos, venir, descender, derramar, ungir o recibir, como es el caso en 8:17, donde leemos: entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Volviendo a la experiencia inicial de los primeros cristianos, notemos que esta manifestación del Espíritu Santo ocurrió en todos ellos, ya que, como dice el texto, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En este caso particular, la experiencia no solo fue sensible, sino también profundamente espiritual. Esta primera experiencia de llenura del Espíritu que experimentaron los creyentes el día de Pentecostés, y que desde entonces se ha estado repitiendo infinidad de veces a lo largo de la historia del testimonio cristiano, levanta dos preguntas que debemos responder. La primera: ¿qué experimentaron y quiénes experimentaron la llenura del Espíritu Santo? La única respuesta posible, según el texto, es todos. Esto significa dos cosas. Por un lado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Significa que todo su ser se vio saturado de la presencia y el poder del Espíritu, quien tomó el control, poniendo a cada creyente bajo el señorío de Cristo. Su alma fue llena de la presencia de Cristo, de modo que sus emociones pasaron a estar bajo su señorío, al igual que su voluntad y facultades mentales. El centro mismo de su ser interior, lo que la Biblia llama
corazón, su corazón, fue lleno del amor del Señor, de modo que no solo sus sentimientos estaban rendidos a Él, sino su espíritu humano, el núcleo mismo de su condición como persona humana. Sus cuerpos dejaron de estar bajo el dominio de sus mentes, voluntad y emociones para funcionar de manera sobrenatural. Por eso comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, como dice el versículo 4. En fin, toda la vida de estos creyentes se vio afectada por la irrupción del Espíritu, ocupando plenamente cada área de sus personas: espíritu, alma y cuerpo. Por otro lado, nótese que todos aquí incluye a los 12, a todos los discípulos varones, a todas las discípulas mujeres y también a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Nadie quedó excluido de esta experiencia carismática, cuyo sentido era otorgar poder y autoridad a todos los seguidores de Jesús para que pudieran ser testigos hasta los confines de la tierra, como Jesús había planteado en capítulo 1, versículo 8. A la luz de esta realidad bíblica tan clara, no se entiende cómo todavía hoy hay evangélicos que dicen ser bíblicos en su fe y que excluyen a las mujeres del ministerio cristiano. Además, no solo los apóstoles y los varones de la congregación recibieron el don de lenguas para predicar el evangelio, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, incluidas las mujeres. Es hora que terminemos con el abuso de no permitir a las mujeres predicar y enseñar a la congregación en base a prejuicios machistas que no tienen nada que ver con el evangelio del reino. Es hora que dejemos de blasfemar contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable, al negar o no tomar en cuenta su llenura de las mujeres para la misión cristiana y cerrar las puertas al ministerio cristiano al que Él las ha llamado y para el cual las ha dotado. De igual modo, cuando el Espíritu Santo llena a una persona creyente, no hace distinción alguna entre rico y pobre, esclavo o libre, culto o inculto, de esta raza o de otra, o si es creyente nuevo o de muchos años. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tipo de llenura experimentaron? Esta pregunta no solo es importante para evaluar la experiencia de los 120 creyentes en el aposento alto, sino especialmente para evaluar nuestras propias experiencias hoy. En estos días se habla mucho de la necesidad de la llenura del Espíritu y abundan los testimonios sobre la misma. No obstante, es necesario hacer dos aclaraciones importantes. Por un lado, debemos distinguir entre una llenura auténtica y una falsa. La llenura auténtica del Espíritu Santo se caracteriza por varios elementos. Resulta en admiración y asombro, Hechos 3:10, llama o llena a la ciudad en la que ocurre de la enseñanza cristiana, Hechos 5:28, produce sabiduría en la iglesia, Hechos 6:3, viene acompañada de fe, Hechos 6:5, expresa la gracia y el poder de Dios, Hechos 6:8, se manifiesta en buenas obras, Hechos 9:36, lleva a la alegría, Hechos 13:52, y además, la llenura espiritual falsa se caracteriza también por varios elementos. Miente al Espíritu Santo, Hechos 5:3, produce envidia, Hechos 5:17, resulta en engaño y fraude, Hechos 13:10, da lugar a los celos, Hechos 13:45, termina en enfurecimiento,
Hechos 19:28. Por otro lado, debemos entender que la llenura del Espíritu Santo no es para recibir algún don espiritual, ni siquiera el don de lenguas. Esto no quiere decir que al tomar el control total de nuestra persona, el Espíritu no reparta dones. Pero su propósito es transformarnos en instrumentos sensibles y obedientes en sus manos para llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha confiado de ser sus testigos en el mundo. Tampoco la llenura del Espíritu Santo es para que nos sintamos bien y en paz, para que tengamos experiencias místicas o extáticas, o para que cambiemos de categoría como creyentes y de carnales pasemos a ser espirituales. El propósito del Espíritu al llenarnos es, como prometió Jesús, darnos poder y autoridad para servir en el reino. Sin el control del Espíritu Santo, fácilmente caeremos en la esfera de nuestros recursos naturales y perderemos la posibilidad de echar mano a los múltiples recursos sobrenaturales que Él tiene disponibles para nuestro uso en la proclamación del Evangelio. Sean llenos del Espíritu Santo es un mandato bíblico que debemos obedecer.